Hola a todos, espero que estén muy bien. En este nuevo tutorial de After Effects quiero mostrarles cómo podemos simular imágenes o videos sobre un teléfono móvil en movimiento y con un efecto de scroll tal como vemos en este ejemplo. Van a ver lo fácil y rápido que podemos lograr resultados como este. Acompáñenme que ya comenzamos. Lo primero que haremos es importar el video que contenga el móvil. Si lo van a grabar ustedes, deberán tomar el recaudo de aplicarle un fondo de pantalla verde antes de grabarlo. Arrastro aquí el archivo para crear una composición. En mi caso es de 1920 por 1080 píxeles y tiene un frame rate de 25 frames por segundo. Ahora voy a Animación y selecciono Track in Bodies Effect Mocha. Hago clic aquí y espero que se abra la aplicación. Cierro estas ventanas. Selecciono la herramienta pluma y creo un rectángulo alrededor del teléfono móvil. Para cerrar el rectángulo hago clic en el botón derecho del ratón. Ahora selecciono este icono y voy delimitando la superficie de la pantalla de esta forma. Ahora hago clic aquí para que la aplicación grabe el movimiento. Una vez terminado el proceso, hago clic en guardar y cierro la aplicación. Nuevamente en mi ventana de After Effects voy a crear un objeto nulo y lo posiciono por debajo de la capa del video. Ahora con el video seleccionado, voy a la ventana de efecto y abro Tracking Data. En este campo desplegable selecciono Transform y en este otro selecciono mi objeto nulo. Hago clic en Create Track Data y luego en Apply Export. Ya tenemos vinculado nuestro objeto nulo al movimiento del móvil. Si es la primera vez que pasan por aquí, aprovecho para contarles que este es un canal dedicado a After Effects, donde van a poder encontrar tutoriales sobre Motion Graphics. Si les interesa el tema, están invitados a suscribirse y de paso me ayudan a sostener este proyecto. El siguiente paso es crear la pantalla de nuestro móvil, para lo cual vamos a crear una nueva composición a la que voy a llamar Video Mobile. Y va a tener un tamaño de 1080 por 1920 píxeles y un frame rate de 25 frames por segundo, al igual que mi video de base. Ahora importo los videos que voy a usar para la pantalla y los arrastro a la composición. Como verán, voy a usar dos videos porque la idea es simular un efecto de scroll o barrido. Ahora selecciono ambas capas, hago clic en S y ajusto la escala de ambos videos hasta que coincidan con la altura de la composición. Voy a ajustar ahora la duración de este video hasta hacerlo coincidir con la de la composición. Vuelvo ahora a mi composición de base y me fijo en qué momento se produce el barrido. En este caso es en el segundo 4:06. Vuelvo a la composición anterior y llevo el cursor de la línea de tiempo justo a ese lugar. Selecciono ambas capas y hago clic en la letra P para revelar parámetros de posición. Hago invisible esta capa y llevo la capa de abajo justo antes de la base de la composición. Ahora tomo esta capa y la llevo hasta la posición del cursor.
Hago visible nuevamente esta capa y selecciono ambas capas. Llevo el cursor al inicio y hago clic en el relojito para crear un keyframe en ambas capas. Luego me posiciono aquí y creo otros keyframes en la misma posición haciendo clic aquí. Ahora avanzo con el cursor más o menos hasta aquí y voy a subir la posición de ambas capas para crear nuevos keyframes hasta que la capa de abajo se vea completa. De esta manera ya hemos creado el efecto de barrido. Solo nos resta seleccionar los keyframes y crear un efecto de Easy Ease para darle dinámica al movimiento. Volvemos a nuestra composición original, arrastramos la que acabamos de crear y la dejamos por encima de las demás capas. Y la escalamos hasta lograr más o menos el tamaño de nuestra pantalla. Luego la rotamos para lograr un ángulo aproximado. Una vez hecho esto, vamos a insertar el efecto Corner Pin para el ajuste fino, dejándolo un poquito más grande que la pantalla del móvil. Tomamos el Pick Whip y vinculamos esta capa con nuestro objeto nulo. Ahora llevamos esta reciente capa por debajo, seleccionamos esta otra capa y vamos a agregar el efecto Key Light para que la pantalla del móvil deje ver la capa inferior. Tomamos el gotero y cliqueamos sobre el verde de la pantalla. Ahora podemos ver los videos integrados al móvil. Solo nos queda deshacernos de las marcas blancas que quedaron, para lo cual hago clic en Screen Mate y aumento el valor de Screen Depot White hasta que la marca no se vea. Ahora sí, ya tengo incorporados los videos a mi teléfono móvil con su efecto de barrido. Espero que este video te sea de gran utilidad para tus futuros proyectos y si te gustan los contenidos que publico y todavía no te suscribiste al canal, te pido que lo hagas. Con muy poquito esfuerzo me estarías ayudando un montón a que este espacio siga creciendo. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Esto es Vete Diseño y nos vemos en el próximo video. Chao.